dice la Escritura? Que gobernaban los jueces. Eso hay que resaltarlo porque de alguna manera es un tiempo donde el escritor de este libro de Ruth resalta eso. Era en el tiempo que gobernaban jueces. No había rey, ¿verdad? No había rey. Y si tú quieres ver ahí en Jueces, en el último versículo, ahí al ladito está de tu Biblia, puedes leer el versículo 25. ¿Y qué dice? En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces ese es el contexto. Y entonces termina el libro de Jueces y continúa el libro de Ruth. Y narra esta historia de estas dos mujeres y de estas dos nueras, de la historia de Noemí, ¿verdad? Pero qué importante es poder ver el contexto, porque es claro lo que dice la Escritura. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿qué significaba eso, hermanos? Que Dios a través de su palabra muestra que su pueblo, que Él había escogido, se habían olvidado de Él, se habían olvidado de su palabra. Y entonces había llegado un momento donde se había manifestado que un sinfín de cosas, mis hermanos. Y Dios tenía que levantar hombres, aún mujeres levantó para que gobernaran a ese pueblo como jueces, para que juzgaran a ese pueblo. Amén, hermanos. Amén. Pero entonces dice la palabra que cada quien hacía lo que parecía, ¿no? Lo que bien le parecía. Entonces, ¿cómo se movía este pueblo, mis hermanos? A través de sus emociones, a través de sus buenas intenciones, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y entonces de repente, ¿qué sucedía? No, pues yo voy a hacer esto, ¿no? Porque creo que es mejor para mí. Pero se habían olvidado de lo más importante, de su Dios y de lo que Dios quería que obedecieran. Amén, hermanos. Pero entonces dice la Escritura que en esos tiempos sucedió una historia, la historia de Ruth y de Noemí. Amén. Y entonces sigue diciendo que en esos tiempos hubo hambre. ¿Dónde? En la tierra, ¿verdad? Hubo hambre, y esa hambre trajo un efecto, trajo una consecuencia. ¿Cuál fue? Que este hombre llamado, ¿cómo dice? Elimelech. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Elimelech. Este hombre tenía una familia. Su esposa era ¿qué? Noemí. Tenía sus dos hijos. Y entonces este hombre, en medio de esa necesidad, porque cuando hay hambre hay necesidad, ¿verdad? Sí. Y en medio de esa necesidad él tomó decisiones. Y dice la Escritura que fue a los campos de Moab. ¿Sí, mi hermano? O sea, él tomó una decisión, agarró y le dijo: viejita, voy a así le digo a mi esposa, viejita, vámonos para allá porque hay necesidad. Tomó una decisión. Y entonces la Biblia me muestra en esta historia que la decisión que él tomó como un sacerdote de su familia, como el hombre responsable de tomar decisiones para el bien de su matrimonio, de su familia, de sus hijos, tenía que ver con su decisión. Y la hambre lo llevó a tomar una decisión: salir ¿de qué? De la tierra de Canaán, salir de su pueblo donde Dios los había establecido, e ir a los campos de Moab, con los moabitas, porque ahí él pensó que había provisión y que era lo mejor. Pero la Biblia me muestra algo muy importante, mi hermano, a través de esta historia, que pasó el tiempo, llegaron ahí y de alguna manera ellos quisieron emprender, quisieron enfrentar ese tiempo de hambre y salir de esa necesidad, enfrentar esa necesidad y salir. Pero sucedió algo que nadie esperaba, ¿no? ¿Y qué fue, mi hermano? Él murió y dejó una mujer viuda, ¿verdad? Y después, más adelante, dice que cuando él murió, escucha, primero murió él, ¿verdad? Y después, ¿qué sucedió?
Sus hijos tomaron decisiones. Ahora sus hijos ya habían crecido. Ya había pasado un tiempo, mi hermano. Y ahora sus hijos tomaron decisiones. ¿Y sus decisiones cuáles fueron? Tomar mujeres de los moabitas. ¿Sí me va entendiendo, mi hermano? Y entonces, de alguna manera, eso me muestra que los hijos también toman decisiones, así como los padres, ¿verdad? ¿Verdad que sí, mis hermanos? Y entonces dice la Escritura que ahora se quedó una mujer viuda, pero aparte se quedaron dos jóvenes mujeres también viudas. Y fue, de alguna manera fue una desgracia. Fue algo que no, pues nadie toma una decisión para que pase eso, ¿verdad? Pero pasó. ¿Y qué me enseña este principio de esta historia, mi hermano? ¿Qué yo puedo aprender a través de esto? Algo muy importante. Tomar decisiones en tiempos de hambre. Ahorita vamos a ver qué representa el hambre, qué símbolo, qué es lo que Dios nos quiere enseñar cuando nosotros hablamos de hambre. Pero tomar decisiones en un tiempo de necesidad, de escasez, sin consultar a Dios, sin estar basada mis decisiones a través de la palabra como pueblo de Dios, van a traer consecuencias. Porque Él salió de su origen, ¿verdad? Para no morir. Porque el hambre a la larga, ¿qué iba a producir? Enfermedades, ¿qué iba a producir, hermanos? Escasez, robos, muerte, mi hermano. Iban a surgir cosas, iba a pasar eso, y su propia familia y él mismo iban a enfrentar eso. Y entonces él dijo: yo no me quiero morir y no quiero que le pase nada a mi familia. Y en vez de consultar a Dios si era la decisión correcta, se fue a los campos de Moab. Y lo que no quería que pasara, pasó. Y el problema fue que esas decisiones trajeron consecuencias, mi hermano. ¿Cuáles fueron? Sus mujeres se quedaron desamparadas, mi hermano. O sea, yo no quería que mi familia quedara desamparada, y a final de cuentas, por no obedecer a Dios, por no consultar a Dios, pasó. Qué historia, ¿verdad? Pero de repente dice la Escritura más adelante, ¿quieres acompañarme? Que en ese momento de aflicción, porque imagínate Noemí, hermano, imagínate Orfa, Ruth, la pérdida de sus maridos, pues fue difícil, ¿verdad? No fue fácil, ¿verdad? No es una historia, mi hermano, ¿sí me escuchas? No es una historia que no haya pasado. Quiero que entiendas esto fue real, mi hermano. Son mujeres que pudieron enfrentar una pérdida. Tú la has enfrentado y tú sabes lo que estamos hablando. Y enfrentar una pérdida es doloroso, ¿verdad? Sí, mi hermano, duele, mi hermano. No quisiéramos pasar esos tragos difíciles, esas pruebas difíciles. Amén. Ahora dice la Escritura, ahí estamos en el capítulo 1. Y dice en el verso, vamos al verso 14, por favor. Y aquí Noemí las invita, ¿no? Les da un consejo y las invita y les dice: pues regresen ¿a dónde? A su lugar de origen. Regresen ¿a qué? Con sus parientes, con su familia, porque yo ya no les puedo dar hijos. Y dice el verso 14, cuando Noemí les dice eso, dice que ellas alzaron otra vez su voz, 14, y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó ¿qué? Con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto ¿a quién? A su pueblo, y ¿a quién más? A sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Y así me haga Dios y aún me añada que solo la muerte
hará separación entre nosotras dos. Ahora, nuevamente aquí, la palabra del Señor me muestra dos decisiones. Una vez más, decisiones que se tomaron. Y entonces, ¿cuál fue la decisión de Orfa? Regresar a su pueblo y volver a ¿qué? A sus dioses. Y así fue, mi hermano. Esa decisión es como decir, a través de mis suegros, de Noemí, de Elimelech, a través de sus hijos, Orfa pudo abrazar una fe que no conocía. La fe del ¿quién? Del pueblo de Israel. Una fe basada en la palabra de Dios. En una historia real donde este pueblo pudo ver señales, pasar por el desierto, ver cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios envió plagas, cómo Dios de alguna manera con brazo poderoso los liberó de la servidumbre. Y era la historia de Israel. Y entonces era su fe. Y entonces estas dos nueras, estas dos mujeres abrazaron esa fe. Pero cada una tomó una decisión. Nuevamente. Y entonces, ¿cuál fue la decisión de Ruth? Y entonces, ¿cuál sería el interés aquí, mi hermano? O sea, ¿cuál sería el beneficio? Porque de alguna manera, pues Noemí ya era una mujer mayor, ¿verdad? Ya no podía tener hijos. Pero de alguna manera algo sucedió en su corazón. Ella creyó. Ella abrazó esa fe de Noemí. Y en medio de la prueba de la necesidad, ella pudo decir, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella era una moabita, mi hermano, una extranjera. No pertenecía al pueblo de Dios. ¿Sí vamos entendiendo? Ahora, vamos a ver esta parte primeramente. ¿Me puedes acompañar ahí al libro de Génesis, por favor? Vamos a ver algo, porque es importante resaltar esto. Ahí en el capítulo 41, por favor. Y es un ejemplo. Ahí en el verso 53, vamos a leer del 53. Y aquí esta historia es la historia de José, sus hijos, la historia donde José ya era gobernador de Egipto, ¿sí recuerdan? Y dice el verso 53, así se cumplieron los 7 años de ¿qué? De abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir ahora los 7 años de ¿qué? De hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había ¿qué? Había pan. 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, vayan con José y hagan lo que él les diga. 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido ¿qué? El hambre. Esta historia me muestra algo muy importante. Las consecuencias cuando hay hambre en una nación o en toda la tierra. Porque empieza poco a poco. Habían pasado que
lo que Dios le había mostrado, ¿verdad? Le había revelado a quién, a José. Y José se lo mostró a quién, a Faraón, ¿verdad? Y que ese Faraón había soñado que 7 vaquitas que gordas, y después 7 vaquitas que flaquitas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y de repente los manojitos ahí, ¿verdad? ¿Sí o no, mi hermano? Y de repente no podían entender qué era lo que significaba ese sueño. ¿Quién le trajo ese sueño a Faraón? Dice la escritura en el libro de Daniel que Dios es el que revela los misterios, aún en situaciones como los sueños. Amén. Y entonces, pero Dios siempre tiene un plan. Es lo que tenemos que aprender. Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito, mi hermano, cuando Él revela algo. Amén. Y entonces, ¿qué sucedió? Que pasaron esos 7 años de abundancia y la sabiduría de Dios estaba en ¿quién? En José, y le dio el consejo a Faraón. ¿Sabes qué? Ya sabemos qué va a pasar. Dios nos lo ha revelado. Hay un propósito. ¿Qué tienes que hacer? Guarda, haz graneros y guarda esos 7 años de abundancia. Guarda, llena los graneros, porque vienen 7 años de hambre. Hambre. Entonces, ¿qué significa la palabra hambre, hermanos? Carencia, desamparo, necesidad. ¿Qué más? ¿Qué más sinónimo le podemos añadir ahí? Escasez. ¿Alguna vez usted ha tenido hambre, mi hermano? Porque hay que hablar eso, es importante hablar, y este mensaje tiene que ver con esta parte, hermano. El hambre. Hay una hambre, así como la historia de Génesis, que de alguna manera llevó a quién, a la gente, a la escasez. Y esa escasez, ¿a dónde los llevó? A buscar alimento, mi hermano. ¿A dónde los llevó? A la desesperación, a la desesperanza. ¿Los afligió? O sea, ¿por qué iban con José de otros países, de otras tierras? Porque había hambre. ¿Y cómo viene el hambre, mi hermano? ¿Qué pasaría aquí, por ejemplo, si en 3 añitos no lloviera? Aquí tan solo en Jilotepec. ¿Cómo estarían ustedes? ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Preocupados? Es lo mismo, mi hermano, que pasó. Yo te pregunto, no sé si has alcanzado a ver esta parte. De repente, pues, la presita de aquí, ¿cómo se llama? Ahora le llamo presita, ¿por qué? Quedó atrás esa presa donde yo me acuerdo hace años atrás. Llovía y hasta se saturaba y caía. Ahí pasabas ahí por ese camino rumbo para Santa María y ahí pasaba el agua, hermoso. Ahora está seca. Ya casi se seca, le falta muy poco. Y era una extensión grande de esa presa. Solo el hermano Armando tiene su charquito allá. Ese es un milagro. Yo digo, Señor, hay unción allá con los hermanos de San Juan. Aleluya, porque esa presa la veo todavía que no ha bajado mucho, pero la mayoría, por ejemplo, cuando vamos acá a Tlacomulco, la de Acambay, seca, mi hermano. A Valle de Bravo, de ahí soy originario, mi hermano. Ustedes saben que hay una presa allá, grande. Hay lanchas y a veces ahí las usan para ciertos deportes ahí acuáticos. Se está secando muy rápido. Y entonces, ¿y cómo llovió este año? ¿Cómo nos fue con la lluvia? Entonces, meditemos, hermano, porque eso fue lo que en alguna manera, así como José, de alguna manera, Dios estaba con él y de alguna manera le dio la sabiduría para ver más adelante, para guardarlo de lo que iba a pasar y no había pasado todavía, el hambre que iba a venir. Cuando deja de llover, deja de que
la tierra deja de producir sus frutos. Los animales necesitan agua, mi hermano. Nosotros necesitamos que somos bien carnívoros, mi hermano. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta que son consecuencias? Y después viene el hambre, viene la escasez. Y hoy el Señor nos habla de esta manera porque de alguna manera a través de estas historias vemos la decisión que tomó Elimelech. Había hambre, mi hermano. Entonces de repente se desesperó. Yo te pregunto, cuando tú has tenido hambre, porque hablar de hambre es hablar de una necesidad física. A ver, ¿quién se ha aventado un día sin comer? Levante su mano. Hace como 10 años, pero apenas. Luego todos la bajan, ¿no? Ya tiene rato, mi hermano, que no hemos experimentado eso. Y de repente, ¿qué pasa? ¿Cómo se empieza a poner el cuerpo? Irritable primeramente, intranquilo, ya empiezan a temblar las hermanas. Todavía llevan ahí unas 10 horas y ya como que empiezan a ver visiones los hermanos. ¿Por qué, mi hermano? Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a ser saciado, nos demanda que comer, nos demanda un alimento, mi hermano, y esa hambre muchas veces, porque estamos viendo dos ejemplos, pero nos vamos a enfocar más a uno. El traer consecuencias, el hambre va a traer consecuencias y van a llegar a una primero, el apetito de nuestro cuerpo, de alimento, pero también va a haber otra, ¿cuál? El hambre interior, el hambre del alma, o no hay hambre del alma. Jesucristo lo dijo así ahí en Mateo 5:6. ¿Quieres ir ahí, por favor? ¿Qué dice? Mateo 5:6. Ya el Señor les está hablando, nos está hablando a muchos, ¿verdad? Mateo 5:6, ¿qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. El Señor Jesucristo, ¿de qué hambre está hablando? ¿De la que estamos viendo aquí en Génesis? ¿Verdad que no? ¿Qué hambre es? Espiritual, dicen los hermanos. Del alma interior. Entonces dice el Señor, hay gente, dice, que vive con un hambre que en su interior. Entonces, vamos a hablar de eso un poco, mi hermano. ¿Has pasado hambre? ¿Hemos pasado hambre? ¿Conocemos el hambre, mi hermano? Porque tenemos que hablar de eso. El Señor me trajo este mensaje. Háblales del hambre. ¿Tenemos hambre? ¿Hemos pasado hambre? Jóvenes, sobre todo la nueva generación, ¿verdad? Hay que meditar esta parte. Yo estoy en una etapa donde ni estoy tan grande, ni estoy tan joven, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo. Y entonces, de repente el estar en esa fase intermedia me permite ver a la generación que viene, pero también a la generación que vivió antes de mi generación. ¿Sí o no, mi hermano? Y entonces de repente me tocó ver esa generación que fue a través de mis padres y de mis abuelos, y créeme que sus historias, gente que padeció, gente que sufrió hambre verdaderamente, mi hermano. Hambre. Conocieron el hambre, conocieron el dolor cuando no se tiene que comer, cuando solo hay frijolitos, cuando a veces no se tiene que comer porque ahora pues no hay nada. Y nuestros antepasados vivieron eso, mi hermano. Muchos. Nos tocó ver eso a algunos de nosotros. Y ahora la generación de atrás, ahora la que tiene que ver con mis hijos y con los más pequeñitos que por ahí vienen, yo pregunto, ¿han pasado hambre, jóvenes? ¿Conocen qué se siente tener hambre de alimento? ¿De qué me habla, hermano?
Porque esa sería la respuesta. No vas a entender algo que no has vivido. ¿Sí me entiende, mi hermano? ¿Sí vamos entendiendo? Y es de repente, yo les pregunto, a ver, a los padres, aunque al rato allá en la casa, quién sabe qué vaya a pasar con sus hijos. Padres que están aquí, ¿sus hijos han pasado hambre? Para nada. Y luego dijeron todos, no, hermanos, no han padecido hambre, siempre han tenido, poco, mucho, pero ahí ha estado la bendición. ¿Y sabes de quién ha venido? Primeramente de nuestro Dios, porque Él es el Dios que provee a buenos y malos. Y a veces no tenemos esa sabiduría y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay un Dios que los ha provisto a ellos de padres, de abuelos y de alimento todos los días. ¿Sí, mi hermano? ¿Sí vamos entendiendo? Y es importante meditar esto, porque de repente es así como decir, pues no he padecido hambre, ¿no? Estoy hablando de hambre de qué? Física. ¿Qué vas a hacer cuando padezcas hambre física? No, yo no voy a padecer. ¿Quién sabe? No sabemos. Lo que sí sabemos a través de la Escritura, que los tiempos son malos. Y hay un motivo por el cual viene el hambre. Ahora, vamos a hablar del hambre del alma espiritual. Esa hambre, mi hermano, ¿cómo viene? ¿Cómo empieza a haber hambre aquí adentro? Ya la física ya la hablamos. De repente, por ejemplo, Noemí, ¿qué hambre se produjo en ella? Porque empezó, o sea, su vida se movió por un hambre física, pero terminó con un hambre interna, así como ese versículo, hambre y sed de justicia. ¿Y cómo fue? Perdió su marido, perdió a sus hijos. ¿Sí me entienden? Y ahí vino el hambre, la necesidad de ya no ver a la persona que un día amaste, que un día pudiste disfrutarla, que un día estuvo contigo, que fue parte de tu vida, y ya no está. Y se produce esa hambre, mi hermano. ¿Sí me entienden? Ahora en Ruth, ¿qué hambre se produjo? De repente dejar a su parentela, de repente de alguna manera creer que Dios iba a hacerle un bien, pero de repente haber perdido a su pareja. Y esa hambre la llevó a buscar a quién, al Dios de Noemí. Amén, hermano. Entonces, para pasar a otro punto, quiero preguntar esto. ¿Alguna vez has experimentado esta hambre? De Mateo 5:6. Yo creo que todos. De repente, cuando recibe alguien una injusticia, ¿verdad? Porque así dice, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuándo es cuando se produce esa sed y esa hambre de justicia? Cuando recibiste una injusticia. Cuando de repente te ofendieron, cuando de repente te trataron mal, cuando de repente te pagaron mal. Y de repente uno experimenta la injusticia. Por ejemplo, nos voy a echar a los jóvenes hoy, ni modo. Pero de repente, ¿qué injusticia has recibido de tus hijos como padre? A ver, saquen a la luz ahí, saquen lo que traen, saquen ahí. Se ha llenado el cantarito de piedritas, ¿verdad? Pero ¿qué injusticia hemos recibido de nuestros hijos? ¿Hay nada más dos? ¿Seguros? Ingratitud, desobediencia. ¿Cómo? Rebeldía.
Pues yo creo que la injusticia que más hemos abrazado nosotros como padres es hacer la mayoría de las cosas por nuestros hijos, y de repente nuestros hijos crecen y no lo valoran, o a veces hasta se levantan contra nosotros, ¿no? Y eso es lo que más duele, porque duele, ¿no? Yo lo hice como hijo, sé lo que estoy hablando, y lo hice muchas veces. ¿Sí me entiende? Lo hicimos nosotros, pero de alguna manera, así como dice la Escritura, mi amado hermano, esa es el hambre que tiene que ver cuando nosotros fuimos afectados. Fuimos afectados por un abuso, por decisiones de los demás. O sea, de repente, cuando nos tocó ver golpes, ¿no? Cómo por ahí pasaban cosas con los papás. Pues eso afecta, mi hermano, trae consecuencias. Y se produce un hambre aquí adentro. Y es importante ver esta parte, mi hermano. ¿Por qué? Escucha esto, mi hermano. Porque a veces solo tenemos hambre cuando nos pasa algo. Voy a explicarlo así. ¿El hambre a dónde nos va a llevar? A tomar decisiones como Elimelech, ¿verdad? El hambre siempre nos va a llevar a tomar decisiones, pero el hambre también nos va a llevar a ¿qué? A cambiar nuestra actitud. ¿Sí o no, mi hermano? ¿No? ¿O sí? Sí, mi hermano, cambia la actitud. Cuando hay hambre, cambia la. Imagínate una persona que tuvo todo y de repente se equivocó en su vida y de repente llega y va en carrota y le va mal y termina. Y nunca pensó que iba a terminar de esa manera y termina en una situación difícil, hasta debiendo. ¿Cómo está esa persona interiormente? Frustrada. Frustrada. Pero ¿a dónde los quiero llevar con esto, mi hermano? Un día pudo mandar, un día pudo ¿qué? Disfrutar, pero de repente ahora estar experimentando el ¿qué? La escasez cambia todo, mi hermano. Ahora no vas a mandar, ahora te van a mandar. Y de repente enfrentar eso aquí es difícil, mi hermano. Es doloroso. ¿O no lo han visto? Yo sí lo he visto. Y lo seguiré viendo porque así pasa. ¿Sí me entiende? Y de repente ya cuando ahora no tienes, ahora tienes que hacer lo que tú un día hacías con los demás. Y de repente pues ni modo. Tengo que aprender a que me manden. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí estamos reflexionando eso? Ahora vamos ahí a la palabra. Acompáñame ahí a donde estábamos, a Ruth, por favor. Perdón, vamos a Deuteronomio. Vamos a ser más directos. Capítulo 28, por favor. Verso 53. Vamos a ver algunos ejemplos de consecuencias cuando hay hambre. 53 ya estamos. Fíjate lo que dice. Es fuerte esto. Vamos, del 52 dice: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados
en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu ¿qué? Tu enemigo. 57. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá. ¿Dónde? En tus ciudades. Hay una historia en el libro de los Reyes y dice la escritura que vinieron los sirios, un rey sirio, y sitió al pueblo de Israel. Sitiar, ¿qué significa? Lo rodeó. Aunque hubiera murallas para entrar a la ciudad, sus estrategias eran ¿qué? Rodearlos. Y los sitió. Entonces nadie podía ¿qué? Entrar ni salir. Y entonces, ¿cuánto tiempo los sitió? Tiempo. Y entonces toda la provisión que tenían adentro se acabó. Y empezó a haber hambre. Y esa hambre, mi hermano, ¿a dónde los llevó? Dice la escritura, no, por eso lo voy a narrar mejor así, a mí se me hace muy fuerte. Pero se cumplió lo que un día Dios le dijo a su pueblo a través de Moisés en Deuteronomio 28. Dice, si tú no escuchas mi voz, si tu oído no está atento a mi voz, dice, habrá consecuencias. Y van a pasar ciertas cosas en tu vida. Y una de esas, la primera que va a pasar, ¿sabes cuál es? Hambre. Va a haber hambre. Se va a manifestar el hambre. Y esa hambre va a traer consecuencias. ¿A dónde? Fíjate a qué grado llegaron, hermanos. Dos mujeres, en medio de la escasez, de la desesperación. Una tenía un hijo y la otra tenía su hijo. Y dice la escritura que ya con hambre, esta era hambre de ¿qué? De las dos, de apetito y de ¿qué? Del alma, desesperadas, afligidas, sentían que perdían la vida, llevaban días sin comer y muchos, y sus ojos de esas mujeres estaban viendo lo que estaba pasando a su alrededor, hombres matando niños, hombres matando mujeres para comérselos. Y de repente ellas dijeron, no, bueno, nosotros no nos vamos a guardarnos, pero vamos a hacer algo. Tú tienes a tu hijo, yo tengo al mío, nos estamos muriendo. Vamos a comernos a tu hijo y mañana nos comemos al mío. ¿Cómo se llama eso, hermano? Canibalismo. Hasta ese punto llegó el hambre en los tiempos de Eliseo. Entonces hicieron eso, se comieron a un niño, y al otro día la mujer más abusada escondió a su hijo. Y entonces la mujer le reclamó, y de repente ahí iba pasando el rey. No sabía qué hacer. Y de repente esta mujer le cuenta la historia. Y dice que le dolió, que se puso un traje de silicio, un traje, es como algo rasposo que se puso, y era un símbolo de duelo, de dolor por lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. ¿Hasta qué extremo llegó el hambre? Hasta eso, mi hermano. Pero ¿dónde empezó todo? Cuando nosotros, así como dice la escritura, lo que acabamos de leer, empezamos a hacer lo que bien nos parece.
no nos importa lo que Dios diga, no queremos saber de Dios, no nos importa su palabra. Y yo vivo como yo quiero y a mí nadie me va a decir y nadie se va a meter en mi vida y así es. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios se va a cumplir siempre, porque no es un hombre el que habló, es el Dios omnipotente, que a cada estrella que tú ves en el universo le llama por su nombre. El Dios que te conoce, el Dios que hizo que engendraras a tu hija y a tu hijo, que tuvieras una familia. Ese Dios poderoso, lo que ha hablado lo va a cumplir. Y ahí está un ejemplo, y es duro esta palabra. Para mí, yo la siento dura, porque de repente llegar a un punto donde el hambre solo va a venir cuando nosotros estamos en desobediencia. Y a veces hay que hablar esto, y es importante decirlo. Cuando nos está yendo bien, escucha, cuando nos está yendo bien, tenemos, no nos falta, no nos sobra, pero tenemos, ahí vamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nos va mal? Y yo le pregunto, ¿por qué a veces nos va mal? ¿Por qué a veces viene el hambre? Por la desobediencia, mi hermano. Porque el hombre ha preferido andar en sus caminos, porque el ser humano, dice, no tomó en cuenta a Dios. Y mientras nosotros como iglesia y allá afuera no tomemos en cuenta a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Va a venir hambre. Hay hambre entre nosotros como pueblo, mi hermano, y a veces no nos damos cuenta. Pero yo estoy bien, mi hermano. La palabra de Dios enseña que hay consecuencias por la obediencia y hay consecuencias por la desobediencia. Cuando hay obediencia, dice, bendito serás ¿dónde? En tu entrada, en tu salida. Bendito serás en tu casa, bendito el fruto de tu vientre, bendito tus hijos, bendita la alacena. Hay bendición. Y cuando hay bendición, no hay escasez, no hay hambre. Cuando hay desobediencia, ¿qué sucede, mi hermano? Dice, estas maldiciones van a venir. Ahora yo pregunto, ¿quién trajo el hambre en los tiempos de Ruth? ¿Quién trajo el hambre, hermanos, en los tiempos de Ruth? Porque había hambre en toda la tierra. ¿Por qué había hambre, hermano? Porque el contexto me muestra en el libro de Jueces que el pueblo hacía lo que quería. Había desobediencia, mi hermano. Entonces, ¿por qué viene el hambre, mi hermano? ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué vienen de repente situaciones que no esperábamos? Por nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios trajo hambre, no significa que es la decisión del ser humano, la decisión de su pueblo, mi hermano. El hambre siempre va a venir porque por nosotros, ¿o no? Por el pecado, mi hermano. Más directo, por nuestro pecado. Entonces meditemos así. En los tiempos de Elías, por ejemplo, ¿cuánto tiempo no llovió? 3 años. ¿Por qué vino esa hambre? ¿Quién era el rey en aquel tiempo? Acab. ¿Qué estaba haciendo Acab? Influenciado por Jezabel, matando a los que llevaban la palabra de verdad. Y de repente no querían escuchar esa palabra porque tú nada más nos traes ¿qué? No nos gusta eso que nos dices. Nosotros estamos bien, nosotros tenemos esperanza, somos el Dios de que somos el pueblo de Israel, somos los escogidos. Hermano, Dios siempre cumple su palabra y dice, si este pueblo y el rey que está sobre este pueblo deja mi palabra, deja mis mandamientos,
dice: yo voy a hacer que los voy a dispersar, que sus enemigos se levanten y se los lleven cautivos, que los siten, que sus enemigos los venzan. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema en tu casa? ¿Dónde está el problema en las iglesias? ¿Dónde está el problema en las naciones? ¿Dónde, mi hermano? En nuestro pecado. Pero entonces, hermano, ¿cómo le hago? Ahorita vamos para allá. ¿Por qué? Porque muchos estamos en esa condición, y el problema es que tengas el hambre para salir de esa condición, de esa vida que llevas, porque sabes lo que viene más adelante es hambre. En tu matrimonio, tus ojos van a ver lo que va a pasar con tus hijos. ¿Qué vamos a hacer nosotros si Dios nos está hablando a través de su palabra? Mire, Ruth y Noemí eran viudas, tenían necesidad, ¿verdad? Meditando un poco la palabra, bro. Tú conoces las escrituras, algunos están conociendo las escrituras, unos de aquí las conocen más que otros, pero siempre la palabra de Dios nos va a mostrar que Dios está interesado en las viudas y en los huérfanos. Dios mira a quién mira el Señor: a los que tienen hambre, mi hermano, a los enfermos. Porque los sanos muchas veces decimos, así lo estoy parafraseando: no tenemos necesidad de médico, yo estoy bien, no se meta en mi vida. La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida, y lo que tú creas, escucha, te va a llevar a tomar decisiones, te va a llevar a una actitud correcta delante de Dios. El primer responsable aquí es el hermano Armando y yo, para hablar estas cosas y dar ese ejemplo, mi hermano, y los demás que vienen atrás, de que este pueblo sea un pueblo entendido, mi hermano, en estas cosas, que verdaderamente creamos que Dios nos levantó y nos sacó de la vida que llevábamos, sació nuestra hambre. Yo te pregunto, ¿por qué recibiste a Jesús en tu corazón? Estábamos en prisiones, mi hermano, estábamos esclavos del pecado, ¿o no? No teníamos hambre. Sí, mi hermano, estábamos en el mundo ahí, que sujetos a servidumbre. ¿Y cómo era esa servidumbre? ¿Bajo qué? Bajo los rudimentos de este mundo, bajo la corriente de este mundo, bajo nuestros deseos carnales. Y por regla, por consecuencia, éramos enemigos de Dios. Estábamos alejados de Dios. Hacíamos lo que queríamos, ¿o no? Hacíamos lo que queríamos, mi hermano, ¿o no lo hicimos? Sobre nuestros padres, sobre lo que sucediera, nosotros hicimos lo que quisimos. ¿Y sabes qué sucedió? Terminamos con hambre. Y ahora, jóvenes, esta nueva generación, escuche, mi hermano, esta nueva generación no tiene hambre, pero un día puedes tener hambre si no tomas las mejores decisiones. Y la mejor decisión es que tú creas que hay un Dios que te llamó, no por tus padres. Él te escogió y quiere que aprendas a ser obediente a su palabra, que aprendas a escoger, a decidir las bendiciones o las maldiciones, la muerte o la vida. Es una decisión, mi hermano.
lo que estás pasando hoy, escuche, lo que estás viviendo hoy, lo que está allá adentro en tu corazón, te va a llevar a una decisión y te va a llevar a una actitud. Y miremos la vida de Ruth. Dice la Escritura que esa mujer regresó con Noemí ¿a dónde? Ahí a Israel, a Canaán. Y ahí regresaron y entonces vieron a Noemí su gente, los que la conocían en el pasado, y la vieron y les dio alegría y llegó. Y ella tenía un cachito de tierra ahí, pero había algo que Dios había preparado para ellas. Y decía Noemí: yo estoy en gran amargura, ya no me llamen Noemí, que significa placentera, que significa dulce. Ya no me llamen así, porque no es así. Llámenme Mara, porque hay amargura en mi corazón. Perdí a mi esposo, no tomé las mejores decisiones, no me ha ido bien y hay tristeza en mi corazón. Me fui con manos llenas y regresé con manos vacías por menospreciar su palabra, por no hacer algo. Y ahí estaba Ruth. Entonces Ruth, eran viudas, ¿verdad? Las dos. Y dice la Escritura, Dios había establecido esto en el libro de Levítico, de Deuteronomio, que las viudas tenían ciertos privilegios, porque Dios siempre va a procurar a las viudas y a los huérfanos. Y dice que las viudas, los extranjeros, podían ir cuando era el tiempo de la cosecha, ir detrás, y todo lo que dejaban tirado por ahí, los que iban cosechando el trigo, lo podía tomar la viuda, el extranjero. Y entonces Ruth le dijo a Noemí: déjame ir. Y fue y llegó al campo de Boz, el dueño de una era ahí, de una tierrita. Y era ese tiempo, y le permitieron que fuera a recoger las sobras, lo que se quedaba, porque le pertenecía a ella. Nadie podía tocar eso, porque eran para ellas. Pero ¿qué me enseña eso, mi hermano, en el corazón de Ruth? A veces lo voy a parafrasear. A veces estamos viudos o viudas y nos da pena. Ella no le dio pena, mi hermano. Ella tenía hambre. Ella no estaba preocupada por las apariencias. Y ella se presentó como una viuda y decir: aquí estoy, soy una viuda y voy a recoger lo que me pertenece. Y no me importa que me señalen, no me importa que me digan, lo que Dios permitió para mí, lo voy a tomar. La extranjera, la viuda, y lo tomó. No se preocupó por otras vanidades. ¿Qué me enseña, mi hermano, eso? Hambre, hambre. Entender mi condición, aceptar mi condición. Y a veces no la aceptamos aún entre nosotros. Nos gana más el orgullo, la soberbia, la vanidad. Pensamos que siempre nos va a ir bien. Pensamos que nuestras actitudes que se reflejan con las personas que están a nuestro alrededor no van a traer consecuencias. Sí las van a traer, hermano, hermana, joven. Sí va a pasar algo. Y Ruth fue, y ahí fue como conoció a quién, a Boaz. Y ahí esa mujer me muestra algo muy importante. Cuando acaba el libro de Ruth, comienza Primera de Samuel. Comienza la historia de los reyes más adelante, ¿verdad?
Pero todo, cuando uno medita bien la palabra, hermano, ahí descubres algo. Dios estaba preparando todo para un linaje escogido y un hombre llamado David. El primer rey de Israel fue Saúl, ¿verdad? Pero fue desechado. Pero Dios, en esa hambre, siempre está diciendo: vengan a mí los que estén hambrientos y cansados. Bienaventurados van a ser aquellos que tienen sed y hambre de justicia. Y Él está esperando el momento, el tiempo. Él está moviendo las circunstancias para que hombres y mujeres, así como Ruth y Noemí, mujeres, una viuda. ¿Sabes por qué ayudaban a las viudas? Porque al no tener su marido, lo único que les esperaba era pobreza, deshonra. Y de repente, ¿qué leyes establecieron a través de Moisés? Si una mujer perdía a su esposo y no tenía hijos, ella tenía un derecho, ¿cuál? De que el hermano de ese esposo que murió se casara con ella, si él quería, si él la redimía. ¿Sí me entienden? Redimirla. Y ese era un derecho de las viudas. Pero ¿por qué Dios lo hacía? Por la memoria de su esposo y por la pobreza que le esperaba. Y al tener ahora de esposo al hermano del que un día fue su esposo, ella iba a ser que ella iba a tener dignidad. Había alguien que la iba a cuidar y la iba a proteger. Y eso a donde me lleva también la gran responsabilidad, hermano, de entender quién eres en tu casa y en tu familia. Hermano, pero pues si yo tengo chamba y me va bien y ahí la llevo y no le falta nada, miren mis hijos, miren, no de línea, no, pero pues no traen los calcetines como el hermano Mario, que luego por ahí se le rompen por no cortarse las uñas. Es broma, hermano, pero miren, no es eso, mi hermano. Es entender mi papel que me corresponde como hombre hacia mi esposa. Primeramente, ¿a quién? ¿A quién, hermanos? A Dios, pero después ¿a quién? Y de repente nosotros como hombres le damos más lugar a un hijo, a una hija, porque salió bonito, porque es muy inteligente. Primero es tu esposa, mi hermano. Porque antes que tuvieras a ese hijo que amas tanto, tuviste a tu esposa. Y es más, por medio de ella lo tienes. Y a veces nos engañamos nosotros mismos, porque venimos arrastrando hambre en la vida que llevamos en nuestros padres. Aquí hay muchos huérfanos, aquí hay muchas viudas. Y hablar de viudez, ¿qué representa? Espiritualmente, físicamente, es una mujer que falleció su esposo y que ahora esa mujer ya no tiene esa protección, esa provisión, ese escudo, esa bendición. Pero también hijos que quedan huérfanos. Entonces, pero el Señor Jesús, cuando habla en Mateo 5:6, habla de que de mujeres que conocieron a un hombre y con ese hombre tuvieron un hijo, pero ese hombre se fue con otra mujer y la dejó. Eso es una viuda, porque ahora ella sola es la responsable de ver por ese chamaco. Es una viuda, ¿o no?
separaciones, mujeres que han tenido esa experiencia de separaciones. Pero el asunto aquí es, si muchos de los que estamos aquí venimos de un contexto familiar similar al de Noemí, de Ruth, ¿por qué no tenemos hambre? ¿Por qué no tenemos hambre de Dios? ¿Por qué nuestra hambre viene nada más cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando las cosas nos salieron mal? ¿Por qué tiene que ser así siempre? Nada más tengo hambre cuando la estoy pasando mal, cuando no alcancé lo que quería, cuando no me salieron bien las cosas. Nada más así tengo hambre. Hermano, tú y yo ya conocemos, y Dios sabe lo que Él te ha dado a ti, porque te lo ha dado a ti Él, así como lo ha hecho conmigo. Pero el hambre se ve, mi hermano. Hablar de hambre es hablar de ¿qué? De miseria. Y alrededor nuestro, mi hermano, hay personas que tienen hambre. Pero también aquí, entre nosotros hay hambre. Y de repente, en esa hambre hay indiferencia, hay apatía. ¿Sí me entiende, mi hermano? Y mire, ya voy a acabar. Veía esta parte. Hermano, todavía vives y tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, pero a veces tu esposa parece que es una viuda, estando tú con vida. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué me dice eso? Porque así el Señor está hablando. Porque una viuda representa a una mujer donde hay un hombre que no la atienda, que no la vea, que no la procure, que no la haga sentir amada, segura. Y a veces así, hermanas que tienen a sus esposos aquí y están en esa condición. Tienes a tu esposa y no la haces sentir amada. La mandas, ve a buscar a Dios, porque yo tengo que trabajar para ustedes. Aquí hay muchas viudas así, que tienen a sus esposos y son carentes de afecto, de amor, de atención. Y los hijos, peor. ¿Te das cuenta de lo que el Señor nos habla, mi hermano? ¿Por qué te quebrantas? ¿Por qué duele esta palabra, ¿no? Qué bueno que duela, mi hermano. Qué bueno que sientas ahí cómo se quebranta tu corazón y sientes como si Dios conociera tu vida, ¿no? Como si Dios desnudara tu corazón. ¿Por qué? Porque es a ti a quien te habla. Él tiene cuidado de los suyos. Y mire, vamos a ver algo muy importante. Santiago, capítulo 1, verso 27. ¿Qué dice? ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Cuál es la verdadera religión? Visitar a las viudas y a los huérfanos. ¿En qué? ¿Qué me enseña esta escritura? ¿Qué particularidad tienen
Las viudas y los huérfanos. Tribulaciones. ¿Hay tribulación? Sí. De repente, cuando uno es huérfano y va a la escuela y de repente en la escuela ves que tu compañero o tu compañera tiene sus padres, pero tú nada más tienes a mamá o tal vez a papá. A veces eso es motivo de bullying, a veces eso es motivo de que de sentirte menos, ¿o no? Y esas son las tribulaciones que viven los huérfanos. ¿Cuáles son las tribulaciones de las mujeres que están solas? El acoso de un hombre, ¿verdad? ¿O no? Esas son sus tribulaciones, ¿no? De repente tienen que trabajar y en su trabajo las acosan. Nada más se quieren acostar con ellas. ¿Por qué? Porque no quieren un compromiso, porque tienen hijos. Esas son sus tribulaciones. ¿Y cómo se siente una mujer así? Cuando enfrenta eso en su corazón. ¿Verdad que esa es la hambre? Amén, hermanos. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que ver estas cosas, hermano. Hace algunos meses atrás yo me preguntaba, Señor, ¿no es casualidad que aquí haya familias con esa particularidad? Y el Señor me mostraba, y Él quiere que entendamos esto y que atendamos aquí en estas necesidades. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3:16. Primera, antes de Apocalipsis. En esto hemos conocido el amor, en que el Señor Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas ¿por quiénes? Por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hay una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de qué. Entonces, primeramente nosotros, entre nosotros, mi hermano, ver las necesidades que hay. Yo creo que esta palabra es para mí, mi hermano. De repente, ¿no? Hay hambre aquí, mi hermano. ¿Por qué hay hambre? Porque todavía hay amargura. Todavía hay inclinaciones de la vida pasada que llevamos y se manifiestan aquí. De repente hay algunos que no les gusta que les digan las cosas, que los confronten. Hay algunos que no quieren escuchar. Hay orgullo todavía, el carácter todavía está que ahí sobresale mucho. Y de repente, ¿cómo le ayudas a una persona? Noemí estaba así. Déjenme. Y para finalizar este mensaje, hermano, todo tiene un propósito. Cuando veo este libro de Ruth, Noemí representa el pueblo de Israel, ¿verdad? El hambre representa el pecado del ser humano, las consecuencias
Vos es figura de nuestro Señor Jesucristo, porque la historia muestra de que ahora el pariente más cercano podía redimir a esa mujer, pero como Noemí ya era vieja, había un pariente cercano. Si quieren vamos ahí para que un poquito rápido, capítulo 4 de Ruth. Verso 5 dice, fíjate lo que, del 4 dice, vamos a leerlo del 3 para que entiendas el contexto. Dice, luego dijo al pariente, Noemí, que ha venido del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, ¿yo redimiré? O sea que respondió este pariente, yo voy a redimirte. ¿A quién? A Noemí. Y dice, entonces replicó Booz a este pariente, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Y fíjate la respuesta del pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Qué es redimir, hermanos? ¿Liberar? ¿Sí? Sí, mi hermano. Y mire, ¿qué representa este pariente que tenía el derecho de redimir? No tan solo la tierra que un día le perteneció a quién, a su pariente llamado Elimelech, que era esposo de Noemí, ¿verdad? Él era el más cercano. ¿Y qué representa ese pariente? La ley. La ley. La ley no nos pudo redimir, mi hermano. Nosotros no pudimos cumplir la ley. ¿O sí? No, mi hermano. ¿Y vos qué representa? Yo lo haré. Yo quiero hacerlo. A nuestro Señor Jesucristo, ¿qué representa? La gracia. ¿Por qué gracia? Porque una extranjera fue la que Dios escogió. Escuche, que representa el pueblo gentil. Toda lengua, toda tribu, toda nación. Nosotros. Ruth representa eso. Y esa extranjera tuvo un hijo llamado ¿quién? Obed, de la relación con ¿quién? Con Booz. Y de Obed ¿quién nació? Isaí. ¿Y quién fue padre de David? Isaí. Entonces, una extranjera, una mujer que tenía otros dioses, que tenía otras costumbres, creyó. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros estábamos alejados de estos pactos, de estas promesas. Pero Cristo Jesús nuestro Señor derribó la pared intermedia que nos dividía entre el pueblo de Israel y nosotros.
y hizo un solo pueblo. ¿Sí me entiende, mi hermano? ¿Sí? Ahora, el hambre, mi hermano. Puedes poner Proverbios 27:7, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué dice, mi hermano? El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento aún lo amargo le es que. Entonces yo pregunto, ¿estás saciado? Cuando uno está saciado de la grosura de nuestro corazón perverso y engañoso, lo único que se va a manifestar va a ser un desprecio a las bendiciones que Dios nos da. El panal de miel representa el don de Dios, la provisión de Dios para nosotros. Y a veces el tener, mi hermano, el que ya pasé la prueba, me ayudaste, Señor, y ahora ya estoy saciado, pero mi actitud ha cambiado. Y viene el desprecio. Pero el hambriento, mi hermano, es aquel que no se ha olvidado que un día deseó cambiar su vida y no pudo. Y vino un hambre, y vino vos, y vino Jesús, y cambió toda la historia, porque creyó. Este es el mensaje. El hambre que yo tenga del Señor solo se produce cuando yo no me olvido lo que ha hecho por mí cada día, porque Él cada día muestra sus misericordias. ¿Sabes por qué tienes a tu esposa todavía? Aunque hayas hecho algunas cosas. ¿Por qué las tienes, mi hermano? Porque Dios es bueno, mi hermano, y no quiere que te pierdas, no quiere que nos perdamos, sino que tengamos el hambre y decir: Señor, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Nunca decayeron tus misericordias en mi esposa. Puedo ver tu misericordia porque yo merezco que no esté conmigo, porque le he fallado, porque la he tratado así y asado. Pero es tu misericordia sobre mi vida. Vino una mujer a los pies de Jesús y llorando, con un aceite, un perfume costoso, lo derramó. Y esa mujer disfrutó el momento. Y aunque ella ve una persona que la veía con desprecio, ella solo quería tener paz en su corazón. Y ese día Jesús se la dio. Yo te pregunto, hermano, podemos derramar nuestro corazón así como esa mujer. Y un día lo hicimos cuando teníamos hambre. Pero el Señor quiere que volvamos, que recapacitemos que hay hambre que viene por la desobediencia y hay hambre
que está ahí en el corazón de una mujer que ha sido viuda, que ha sido un huérfano y que solo reconoce la misericordia de su Dios. Toma una decisión, hermano. Amén. Servimos al Señor. Porque solo Él nos va a dar lo que nadie puede darnos. Saciarnos del bien de su